Días, bienvenidos a nuestra tercera y última jornada académica aquí, en el 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Iniciamos esta jornada para hablar sobre el Consejo de Estado francés, libertades en tiempos de crisis sanitaria. Una ecuación imposible. Tenemos invitados de lujo y los saludo en esta mañana al doctor Gilles Pélissier, consejero de Estado de Francia, y al doctor Antoine Claes, doctor y académico de la Facultad de Derecho Administrativo de la Universidad de Poitiers. Doctores, para el 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y para el Consejo de Estado es un honor que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos, tienen ustedes la palabra. Muy buenos días a todos. Les saludamos cordialmente desde Francia. Lamentamos no poder estar con vosotros allá en este país tan encantador como es Colombia. Pero bueno, las nuevas tecnologías al menos nos dan la oportunidad de participar ambos a este 17º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Quisiéramos agradecer y manifestar nuestra gratitud a la magistrada Marta Nubia Velázquez Rico, presidente del Consejo de Estado, y al magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, vicepresidente de esa misma institución, por habernos invitado a participar como conferencistas a este evento. Es para nosotros un gran honor poder en esta ocasión hacer un balance de la actividad del Consejo de Estado francés en relación con la crisis sanitaria. El vicepresidente del Consejo de Estado, Carlos Enrique Moreno, ha querido que este balance lo puedan hacer un magistrado y un académico. El consejero de Estado, Gilles Pélissier, y yo aceptamos esta propuesta, razón por la cual la ponencia de hoy se hará a 2 veces. Para comprender el papel que ha jugado el Consejo de Estado durante la crisis que vivimos desde hace un año y medio, nos parece importante volver unos instantes al régimen jurídico inédito puesto en marcha por los poderes ejecutivo y legislativo para hacer frente a la pandemia. Y yo me encargo de hacer esa presentación y después el magistrado Gilles Pélissier le presentará con ejemplos cómo el Consejo de Estado ha tratado la crisis. De hecho, el estado de excepción sanitaria fue establecido por una ley del 23 de marzo del año 2020. ¿De qué se trata exactamente? La característica principal de este nuevo régimen de excepción es fortalecer el poder de policía administrativa del primer ministro francés, que conforme a cual puede decidir sobre un confinamiento total o parcial de la población, ordenar la cuarentena de las personas infectadas, ordenar el cierre que reciben usuarios o clientes, limitar o prohibir reuniones o desfiles en la vía pública y reuniones de cualquier tipo, ordenar la requisa de todos los bienes y servicios para luchar contra la crisis. En la práctica, el estado de excepción sanitaria fue declarado 2 veces, en marzo y en octubre de 2020, y siguió vigente hasta el 1 de junio de este año 2021. El agravamiento de la situación sanitaria por la cepa Delta ha llevado a la adopción de nuevas medidas con la promulgación de la ley del 5 de agosto del año en curso relativa a la gestión de la crisis sanitaria. Esta ley del 5 de agosto contiene varias medidas que han provocado protestas en Francia en las últimas semanas. Obligación de vacunación para el personal sanitario de los establecimientos de salud, generalización de lo que nosotros llamamos el pass sanitaire, no sé exactamente cómo traducirlo, como un carnet de vacunación o de no contaminación, y también
la ley establece la obligación de aislamiento para las personas afectadas. Toda esta legislación de emergencia, todas estas medidas de policía administrativa excepcionales, aunque estén justificadas por las circunstancias sanitarias ligadas a la pandemia, representan un peligro real para el Estado de Derecho y las libertades, los cuales de facto y de jure pueden ser neutralizados o afectados. Es a través de este prisma que podemos entender mejor el papel desempeñado por el Consejo de Estado a lo largo de la crisis que atravesamos y enfocar más precisamente al tema del día. Como el Consejo de Estado colombiano, el Consejo de Estado francés es a la vez el interlocutor privilegiado del gobierno y de los ciudadanos. Como parte de sus funciones consultivas, el Consejo de Estado emite conceptos sobre proyectos de ley y decretos que le son presentados principalmente por el gobierno. La crisis sanitaria ha dado lugar a una importante actividad normativa en muchos sectores de las políticas públicas. Por tanto, numerosos proyectos de texto, de leyes, de reglamentos conteniendo medidas excepcionales fueron sometidos administrativas del Consejo de Estado. Y en el marco de esta competencia, el papel del Consejo de Estado en asegurar la conformidad con el derecho, leyes, constitución, convenios internacionales, de los textos que tiene que examinar. En cuanto a las medidas más específicas que despliegan el estado de emergencia sanitaria, el Consejo de Estado se ha asegurado constantemente de que las vulneraciones de derechos y libertades no sean desproporcionadas con respecto al objetivo de valor constitucional de la protección de la salud. Como los textos se redactaron a menudo de forma apresurada, la asistencia del Consejo de Estado ha resultado invaluable para asegurar jurídicamente medidas que atentan contra las libertades. Y cabe señalar acá que, salvo contadas excepciones, sus opiniones han sido seguidas por el gobierno. Además de sus funciones consultivas, el Consejo de Estado también, por supuesto, ejerce funciones jurisdiccionales en su calidad de jurisdicción administrativa suprema. Y de hecho, la acción del gobierno y otras autoridades administrativas durante la crisis de salud ha generado importantes litigios. Con ocasión del examen de los recursos que le fueron remitidos, el Consejo de Estado tuvo que conciliar una vez más exigencias contradictorias, las del interés general de la salud, por un lado, y las de protección de derechos y libertades, por otro lado. Y doy ahora la palabra al consejero de Estado Gilles Pélissier para que les presente cómo el Consejo de Estado llevó a cabo esta delicada misión. Muchas gracias al Consejo de Estado de Colombia de haberme invitado a participar a esas jornadas, y me junto a los agradecimientos que ha dicho el profesor Claeys al principio de su intervención. Pues yo voy a presentarles rápidamente, como lo ha hecho el profesor, el marco procesal en el cual fueron tratados casi todos el contencioso de esas medidas de emergencia. Como lo ha dicho el profesor Claeys, las medidas que fueron recurridas delante de la jurisdicción contenciosa administrativa son medidas de policía administrativa, dictadas por el gobierno, habilitado por una parte por las leyes de emergencia que ha citado el profesor, y también por su propio poder, y eso para responder al peligro sanitario. Fueron todas justificadas por la necesidad
de frenar la epidemia. También fueron recurridas al principio, principalmente, la ausencia de ciertas medidas. Esas medidas o la inacción del gobierno afectan claramente las libertades públicas y derechos fundamentales. Las medidas porque restringen ciertas libertades públicas como de movimiento, de comercio, de expresión, de religión, etc. Y la ausencia porque, según los demandantes, pone en peligro la salud pública, no haciendo suficientemente para responder a la importancia del peligro. Así que teniendo en cuenta la fuerte restricción de esas libertades públicas, las vías de derecho que han sido usadas para contestar esas medidas fueron los recursos de urgencia o de emergencia, y en derecho contencioso administrativo hay dos recursos de emergencia que son el référé suspensión y référé liberté. Référé significando un procedimiento jurisdiccional de urgencia. El primero de esos dos, el référé suspensión, figura al artículo L 521.1 del Código de Justicia Administrativa, y el segundo, el référé liberté, al artículo siguiente, el 521.2 del mismo código. Esos dos procedimientos, que les voy a describir muy rápidamente, son de creación relativamente reciente. Tienen unos 20 años, fueron creados por la ley del 30 de junio de 2000. Existía antes un sistema de suspensión de la ejecución de un acto administrativo, que, como sabéis probablemente, un acto administrativo es inmediatamente ejecutorio, y un recurso jurisdiccional no suspende su ejecución, hay que pedirla al juez. Había un sistema de suspensión, pero que era muy poco usada y muy poco utilizada tampoco por el juez. Así que esa reforma muy importante del 2000 como voluntad de crear un sistema procesal real de suspensión y de posibilidad por un juez de intervenir de manera eficiente para tomar cualquier medida útil en caso o de ilegalidad manifiesta o de atento a una libertad fundamental. Y de esos dos recursos, el más original, que él fue una creación total en 2000, es référé liberté, libertad, del artículo el 521.2. Este proceso permite a cualquier interesado, cualquier justiciable, de pedir a un juez del contencioso administrativo de dictar toda medida apropiada para salvaguardar una libertad fundamental que podría ser vulnerable de manera manifiestamente ilegal. En el primer caso, lo que se pide es la suspensión de la ejecución de un acto administrativo. Puede ser un acto administrativo positivo como un acto administrativo denegatorio. Esta suspensión tiene que ser con una demanda de anulación del acto del mismo. En el segundo de los procedimientos, no hay esa condición de tener un recurso principal. Se puede pedir toda medida
y no únicamente una medida de suspensión, puede ser suspensión, pero también puede ser otra medida apropiada. Es un proceso muy rápido porque se desarrolla delante de un juez único, un juez que va a decidir solo con un procedimiento que es a la vez escrito al principio y oral, es decir, que contrariamente al procedimiento general ordinario, la parte oral de la audiencia hace parte de la instrucción y así que permite tener un procedimiento contradictorio pero muy, muy rápido. Y en el caso del référé liberté, es tan rápido que el juez tiene que decidir en unos 48 horas. Bueno, de vez en cuando puede ser un poco más, pero normalmente es algunos días. En el caso de la suspensión, el procedimiento es rápido también, pero puede ser un poco más tiempo. En general son de algunos días, unas o dos semanas. Este procedimiento existe delante del juez de los tribunales administrativos. Para las sentencias de primera instancia de un tribunal administrativo pueden ser recurridas delante del Consejo de Estado en casación únicamente en el caso del référé suspensión, y en apelación. Es uno de los pocos casos en el que el Consejo de Estado está todavía juez de apelación, en el caso del référé. Así que, y claro, la contrapartida de esa velocidad, de este procedimiento de emergencia es que el juez, las sentencias tienen siempre una fuerza provisional, ¿no? No juzgan el fondo del derecho, es únicamente en el momento, en el estado de la circunstancia de hecho y de derecho que se toma una medida, como decir, sí, una medida provisional. Así que durante este periodo el Consejo de Estado ha conocido a través de casi todas las medidas gubernales que fueron contestadas delante del juez contencioso administrativo, fueron a través de esos dos procedimientos y principalmente del référé liberté. Son dos condiciones para poder pronunciar la suspensión o otra medida apropiada. Hay una condición de urgencia, que es el clásico peligro en la demora, y esta noción de urgencia es temporal, pero no únicamente temporal. Es la idea de que la decisión contestada debe perjudicar de manera suficientemente grave y inminente a un interés público, al interés del demandante o a su situación personal. Esa urgencia se aprecia a través de un balance entre los intereses que persigue la ejecución del acto administrativo y los intereses vulnerados por ese mismo acto. Después, esa condición es común a los dos procedimientos, excepto que se aprecia diferentemente. Es decir, que la urgencia en el référé liberté es apreciada de manera particularmente estricta, es decir, que es una urgencia de que un juez se pronuncia en un plazo tan corto como de 2 días, un peligro inminente. Después, una segunda condición cumulativa
es en el caso del referé, de la suspensión del acto, que el demandante haga valer una crítica de la legalidad del acto administrativo que parece en el estado de la instrucción susceptible de crear una duda seria sobre la legalidad del acto. Y en el caso del referé liberté, es necesario que haya una vulneración grave y evidentemente ilegal de una libertad fundamental. Así es el marco procesal de esos dos recursos que, que tuvieron un éxito creciente desde su creación en el 2000, pero que, claro, durante el periodo de crisis sanitaria conoció un auge realmente impresionante. Las cifras son realmente extraordinarias. Se puede decir que esos recursos han aumentado de un 70%. Para darles una idea, en los últimos 12 meses, después de hoy, fueron introducidos delante del Consejo de Estado 1.300 recursos de referé en contra a medidas relativas a la crisis sanitaria. El de Estado no cesó de responder a esta demanda. Es decir, que desde el primer día del confinamiento, en marzo de 2020, hasta hoy en día ha sido presente para tratar esos recursos en plazos muy breves, con procedimientos adaptados a su dificultad y al carácter más o menos serio, porque hubo de todo, claro, se imagina bien que 1.300 recursos, ahí también iba de un individuo que pedía así cualquier cosa al juez a recursos mucho más elaborados y jurídicamente fundamentados. Así que ciertos de esos recursos pudieran ser denegados por una ordenanza, digamos, que es de manera rápida, sin instrucción contradictoria, por ejemplo, era inadmisible o manifiestamente las condiciones para pronunciar la suspensión o una medida no fueron realizadas. Pero también para una gran mayoría de ellos, para gran parte de ellos, fueron tratados de manera contradictoria, con o sin, porque durante un periodo era posible de no hacer una audiencia pública, pero eran tratados de manera contradictoria y daban lugar motivada. Para eso fueron movilizados una treintena de jueces de los consejos de Estado que tuvieron permanencias todos los días desde un año y medio. Y para darles un ejemplo, no más tarde que hace 2 días, hablaba con un colega que era de permanencia precisamente en fin de agosto y tuvo en 2 días de permanencia 14 recursos contra actos administrativos en materia de COVID. Uno de esos recursos era en contra de la vacunación obligatoria de los personales de los hospitales. Este recurso lo hacían 35.000 demandantes. Así que y eso le va a juzgar ella sola después, claro, de una audiencia. Así que fue una presencia permanente y así creo que no sé, que esa presencia, esa capacidad a responder a la demanda, cualquiera que sea el contenido de las sentencias, fue
una manera de asegurar una permanencia del Estado de Derecho durante ese periodo de crisis sanitaria. Y bueno, es interesante ver que a una normativa de urgencia ha correspondido un proceso de control de esa normativa también por vía de emergencia. Así que, en este caso, ¿cómo juzgo el Consejo de Estado esas demandas? Claro, tuvo que, pero es su oficio, un equilibrio entre no sustituirse a la política pública del gobierno en su política sanitaria, pero también controlar de manera eficiente esa política. Yo creo que los términos de ese equilibrio se encuentran en las condiciones precisamente para dictar medidas cautelares. Ya lo he dicho, para suspender un acto, sobre todo para dictar medidas en référé liberté, es necesario que el acto aparece manifiestamente ilegal, es decir, que hay un grado de ilegalidad que no es exactamente el mismo que para pronunciar una sentencia después de un proceso ordinario, con todo un contradictorio, con todo el tiempo para que se desarrollen los argumentos de las partes en los procesos ordinarios. Sin embargo, está también claro que en un momento en que esas medidas son dictadas por poco tiempo, hay una evolución constante de la situación, el juez administrativo no se podía esconder detrás de esas condiciones procesales para decidir que, por ejemplo, en cuanto a la situación particular, nunca era manifiestamente ilegal. Así que tuvo también que no tener una concepción demasiado estricta de esa condición de ilegal manifiesta para poder pronunciar una suspensión de un acto o otra medida propia a salvaguardar las libertades fundamentales. Bueno, se puede dar algunos ejemplos, hubiera muchos, supongo que imaginéis dentro del número de sentencias que han sido dictadas. Es solo eso un poco alguna ilustración de diferentes casos y de cómo el juez del Consejo de Estado ha razonado, ha tratado esas demandas. Pero, por ejemplo, os voy a dar el número de la sentencia, así que la podría, si le interesa, la podría encontrar fácilmente en las bases de datos que son accesibles en Internet, sobre el sitio Internet del Consejo de Estado o de Legifrance, que probablemente conocéis. Bueno, por ejemplo, una de las sentencias es la sentencia del 23 de diciembre de 2020. El número es el número 47698. Era un référé liberté en contra de la decisión de cerrar las salas de espectáculo, teatro, cinema, y también hubo una sentencia del mismo día o del día siguiente sobre la misma decisión de cierre de los museos y salas de exposición. La argumentación de los demandantes era que no había razón de cerrar esos lugares en los cuales se podía aplicar medidas de distanciación social y de prevención de la contaminación,
cuando al mismo tiempo los centros comerciales, las tiendas, los almacenes permanecían abiertos. Y la verdad es que se podía dudar, haciendo la comparación de la pertinencia de cerrar uno y no los otros, ya que, claro, en un gran almacén hay tantas ocasiones de contaminarse como en un museo o en un teatro. Bueno, el Consejo de Estado fue sensible a este argumento pero también al hecho de que en este momento en que se ponía el recurso había aumentación importante de las contaminaciones, era el principio de la segunda o tercera ola, no me acuerdo, la aparición de este variante Delta y lo que dijo el Consejo, y después de algunas semanas se condució el gobierno a cerrar totalmente y decretar un segundo confinamiento. Así que el Consejo de Estado en esa sentencia va a decir que, claro, esta decisión sí se justifica hoy en día por ese aumento de la epidemia. No aparece manifiestamente inútil, porque claro, en un teatro, un cinema, un museo se puede contaminar. No aparece manifiestamente desproporcionada, era adaptada para reducir los contactos sociales y claro, así la contaminación, pero no se podía mantener en el momento cuando la epidemia, el número de contaminados bajará o se estabilizará. Y eso lo he introducido en la motivación misma. Otro ejemplo es una sentencia del 12 de marzo de 2021, número 449743, y eso fue el Consejo de Estado ha suspendido la interdicción para todo el mundo, incluso los franceses que estaban en el extranjero, de entrar en Francia. Dijo que el derecho para un nacional de volver a su país, de regresar a su país, era un derecho fundamental, que no se podía vulnerar únicamente en caso de peligro grave e inminente, y he considerado que había otras maneras de asegurar que esa gente, que no era tan numerosa, cuando entra en Francia, sea despistada y controlada, y su salud controlada, e incluso si se podía imponerles periodos de cuarentena. Otra sentencia, o grupo de sentencias interesante, es dos sentencias. Una primera del 29 de noviembre de 2020, número 446930, y una segunda del 29 de marzo de 2021, 450893. Son dos sentencias que conciernen la libertad religiosa, libertad de ejercer y de participar a ceremonias religiosas. La primera sentencia va a anular, a suspender la interdicción absoluta de participar a toda ceremonia religiosa. Era una decisión de cierre de los lugares de culto, y dijo que ese cierre absoluto era excesivo, era desproporcionado, porque había que asegurar la libertad de culto, y se podía asegurarla también asegurando la salud pública, porque claro, las iglesias son grandes, hay posibilidad de poner varias medidas como un cierto número de personas, distancias sociales, mascarillas, etcétera, etcétera. La segunda
eran los mismos demandantes que criticaban, que demandaban al juez solicitaban una derogación al toque de queda, que era, no me acuerdo, a 8 de la tarde, para poder asistir a vigilas de Pascua. Y en este segundo caso, el Consejo de Estado denegó la demanda, estimó que la restricción, es decir, que únicamente no poder asistir a ese tipo de ceremonias, era una restricción limitada que se podía hacer, y los arzobispos lo habían dicho, se podían hacer esas ceremonias un poco antes de las 8 y que así había una restricción limitada y necesaria. Bueno, el tiempo me falta y no voy a indicar, pero os indica únicamente otra sentencia interesante del 7 de mayo de 2020, una sentencia 440151 que concierne las medidas en los cárceles para asegurar la salud de los detenidos. Y es interesante esa sentencia, hay que leerla, es muy larga porque se ve que después de una audiencia muy larga, más de 6 horas, se han discutido entre la administración y el juez y las partes las medidas apropiadas. Había una parte, no eran suficientes, y durante la instrucción, durante la audiencia, el ministro a la administración ha aceptado de instituir nuevas medidas para asegurar la salud de los detenidos. Una sentencia más reciente que ha sido algo criticada por una parte de la doctrina, es una sentencia del 26 de julio de 2021, este verano, 454751. Bueno, fue un recurso de suspensión del decreto que decidía que era necesario tener ese famoso pass sanitaire, que es decir, una prueba de vacunación o de no un test negativo para entrar en los establecimientos de más de 50 personas. Así que y en este momento había una ley que permitía imponer esa condición únicamente para las grandes reuniones, lo que en grandes reuniones no eran más de 50 personas. Así que ese decreto, que tenía que responder a la tentativa de responder al aumento de nuevo de las contaminaciones y al hecho de que la vacunación, que era la respuesta que el gobierno consideraba apropiada para luchar ahora contra el desarrollo de la epidemia, que la vacunación no iba bastante rápidamente. Así que ese decreto era claramente en contra de la ley, era ilegal. Pero el juez del Consejo de Estado utilizó una teoría clásica, muy clásica, la teoría de las circunstancias excepcionales. Es una teoría jurisprudencial que fue instituida para la Primera Guerra Mundial en 1918. Y esta teoría justifica que el gobierno puede ir en contra de leyes para hacer frente a esas circunstancias excepcionales. Bueno, fue criticado, claro, porque la epidemia ya tenía un año de epidemia. Es que se podía decir que eran, de nuevo, circunstancias excepcionales, aunque pues que conocíamos el virus y que en este momento circulaba el virus, pero tampoco circulaba de manera
excepcionalmente fuerte. Bueno, fue criticada por eso, pero también hay que tener en cuenta de que una ley era en preparación, una ley que iba a decir más o menos lo mismo que este decreto, ley que fue aprobada algunos días después. Así que hubiera sido un poco inútil, un poco teórico de suspender este decreto cuando esa ley era a punto de ser aprobada. Bueno, esos algunos ejemplos creo que demuestran cómo el Consejo de Estado, ilustran cómo el Consejo de Estado ha hecho ese oficio de apreciar de manera muy pragmática la necesidad y la proporcionalidad de esas medidas. Sin, una vez más, y siempre denegó todos los recursos que tendían a pedir al juez que se sustituya como para desarrollar otra política sanitaria. Bueno, lo que ha hecho es vigilar, garantizar que las medidas no fueran excesivas, que no iban demasiado lejos, sabiendo de que el caso de que era necesario para frenar la epidemia de evitar las reuniones, etcétera, parecía más o menos en el estado de las ciencias razonable. Y el Consejo de Estado no tiene más ciencia científica que otros para... bueno, voy a acabar eso con esa presentación del trabajo del Consejo de Estado en este periodo. Muchas gracias. Un complemento de la ponencia del doctor y magistrado Perici, yo quisiera quizás añadir unas cositas muy rápidamente. De verdad, el Consejo de Estado francés ha sido fuertemente solicitado por los ciudadanos y quizás como nunca antes, y es verdad que ha tenido como una audiencia entre el público en general. Eso es algo inédito. Hay que decir también que quizás es la consecuencia de eso, pero el Consejo de Estado ha sido objeto de críticas, a veces muy virulentas por parte de ciertos académicos. Fue criticado en particular por haber dado prioridad al orden público sanitario en detrimento de las libertades y por ser demasiado conciliador con las medidas tomadas por las autoridades públicas. Yo, como académico, quiero decir que algunas críticas son claramente excesivas e infundadas, pero a mi parecer, otras merecen ser consideradas en el contexto de un debate sereno y lejos de posturas. Por ejemplo, me llama la atención cómo el Consejo ha tratado diferentemente unas actividades. El consejero Gilles Pélissier lo ha recordado ahora con la decisión sobre el cierre de los lugares de cultura y al contrario, los almacenes quedaban abiertos. Si el Consejo de Estado ha tratado libertades diferentemente. Yo me explico. Por ejemplo, ha tenido una protección muy alta de unas libertades de culto, libertades políticas como la de manifestar de opinión, y al contrario, cuando se trataba de libertades económicas, quizás ha protegido más enfrente de ella el orden público.
Y además, otra pregunta que quisiera hacer al magistrado Perici es cómo el Consejo de Estado ha tratado los datos científicos sometidos por el gobierno, porque cuando leemos todas las decisiones del Consejo de Estado, hay muchas veces referencias al estado sanitario del momento con datos muy precisos. Y yo quisiera saber cómo el Consejo de Estado, que tiene que respetar su papel, que no puede sustituirse al político, pero tampoco a los científicos, ha tenido en cuenta esos datos científicos que muchas veces han justificado las medidas que ha decidido. Sí, voy a intentar responder de manera sintética a esas dos cuestiones. Yo creo que, bueno, no sé si se ha hecho una libertades económicas en frente a otras libertades. Bueno, en el caso de los lugares culturales, por ejemplo, no fue una libertad económica, también, bueno, fueron libertades de comunicación, de expresión, eh, pero también creo que la importancia, el número de gente interesada, es decir, que decidir al momento en que había un auge importante de las contaminaciones de abrir todos los lugares culturales así directamente, no era muy razonable, creo que. Es decir, y de hecho fueron incluso los demandantes, no, en este momento precisamente, es decir, que hubo algunos días y en este momento iba muy rápido todo, ¿eh? Claramente casi no lo esperaban, no sabían que era que era muy difícil. Pero creo que también el Consejo de Estado hubiera hecho la misma sentencia si, por ejemplo, si lo que hubieran sido cerrados fueron los grandes almacenes y no los teatros. Hubiera dicho la misma cosa. La idea de que había que abrir todo porque algunos eran mantenidos abiertos, esto no era posible. Y en los casos pero claro, sí, también hay libertades que probablemente eran más fundamentales, como la de para los extranjeros, los franceses del extranjero, de volver en su país. Eso es una libertad probablemente que debía ser más protegida que la posibilidad de ir a ver una exposición o asistir a un espectáculo. Eh, pero también si ha dictado esa sentencia, esa solución, era que había otras maneras de garantizar la salud pública. Eh, y bueno, me he olvidado la segunda parte de la pregunta. Y el uso por el Consejo de Estado de los Ah, datos científicos. sí, los datos científicos, sí. Bueno, esto es un problema que, bueno, se ha hecho muy pregnante aquí, pero no en esas materias controvertidas es siempre difícil. Claramente, se ha apoyado el Consejo de Estado sobre las cifras dadas por las autoridades de salud del número de contaminación, ¿eh? Es eso que le puede decir que había un auge o una constante de la contaminación. Después, todo el debate puramente científico sobre si es razonable de hacer un confinamiento para evitar que 5% de la población sea contaminada y 1% se encuentra
servicios de urgencia y un 0,9% va a morir. Bueno, eso es un tema, o si es... al principio, por ejemplo, hubo un debate sobre un recurso para solicitar al Consejo de Estado que autorice la prescripción para los médicos de la hidrocloroquina, que era esa medicina muy controvertida al principio. Bueno, claro, el Consejo de Estado no se iba a decidir él solo como si esa medicina era pertinente o no. Bueno, y claro, ha denegado el recurso. Y también siempre había en todas las medidas, por ejemplo, también hubo muchos recursos sobre el uso de mascarillas para los niños en las escuelas. Era eh, útil, era nocivo para ellos, para su desarrollo. Bueno, como decir, había informes en pro, en contra, se decía de todo. Los científicos ellos mismos no eran de acuerdo. Bueno, así que se ha fundamentado para los hechos esencialmente sobre los números de contaminación que se daba cada día por las autoridades de salud, ¿no? Como hecho objetivo y que no era realmente contestado. Gracias. Ya hemos hablado bastante, no sé cómo se desarrolla ahora la mesa de trabajo. Quizás hay preguntas por parte del público. Así es, doctores, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas, si me permiten, les voy a formular la primera. ¿Cómo pueden conciliarse la libertad de cultos con aspectos de la salud pública, como la vacunación y el riesgo de contagio del COVID-19? No, no estoy seguro de ver el sentido de la pregunta. Quizás el doctor dice sí. Es decir, que la conciliación entre la libertad religiosa, ¿en qué sentido? ¿En que una religión que impediría la vacunación? ¿Sería eso la libertad religiosa que podría ser vulnerada por la obligación de vacunarse? Eso es Yo entendí eso. ¿Eso es la pregunta? ¿Esa es la pregunta? Sí, señor. Sí. Si les parece bien, se la repito un poquito más despacio, si les parece bien. Sí. La pregunta: ¿cómo pueden conciliarse la libertad de cultos con aspectos de la salud pública, como la vacunación y el riesgo de contagio del COVID-19? Bueno, sí, creo que la pregunta es más larga, más amplia que lo que habíamos pensado. Y bueno, las sentencias que os he dado son una buena ilustración de esa conciliación, por ejemplo. En periodo de muy fuerte circulación del virus, por ejemplo, se puede imponer que no haya grandes reuniones en las iglesias, que por ejemplo haya no sé cómo se dice en español, un ratio entre la superficie de la iglesia y el número de personas que llevan mascarillas. Ahora sabemos un poco más que al principio cómo se puede limitar la contaminación. Bueno, eso es una manera de conciliar. Quizás impedir grandes reuniones, prever más servicios religiosos con menos personas. Hay maneras, creo, de conciliar los dos imperativos, la libertad y la preocupación sanitaria. Y el Consejo de Estado lo hizo en relación con la libertad de culto. Porque a esa época hubo como una controversia porque el Consejo de Estado autorizó
la apertura de los lugares de culto y otros como yo soy académico como universidades y el magistrado Pellissier también enseña en una universidad, quedaban cerradas, mientras hay también pues que haya mucha gente en una iglesia como en una universidad, pero las universidades quedaron cerradas mientras las iglesias han podido ser abiertas. Es una También, forma de conciliar. claro. Y también hay que ver sí, la eficacia de las medidas. También el Consejo de Estado tomó eso en cuestión. Por ejemplo, una iglesia, bueno, tendrá un culto el domingo. Básicamente es el domingo que puede haber más gente y a la misa del mediodía. Durante la semana que vamos bueno, en Francia no vemos mucha gente en las iglesias, así que no hay mucho riesgo de contaminación de algunas personas que se rinden en las iglesias para pregar. Bueno, en la universidad, si la abremos, será todos los días bueno, todos los días de la semana, todo el día. Hay muchos estudiantes que entran, vuelvan, son transportes. Es una actividad que va a generar más movimiento, más encuentros que algunos fieles que se encuentran en las iglesias. Eso vale para Francia, no sé, puede que no valga para Colombia o la fervor religiosa puede ser más popular. Bueno, doctor Pellissier, doctor Claes, muchísimas gracias. La segunda pregunta. El juez, al ordenar la suspensión del acto administrativo, ¿puede modular la medida objeto del recurso? Sí. Tiene mucha posibilidad de adaptar la medida a la necesidad. En materia de suspensión de la ejecución, bueno, eso es más blanco y negro, porque se suspende o no se suspende, pero son medidas provisionales. Así que a todo momento el juez puede cambiar la sentencia y decidir que, por ejemplo, habrá no es más necesaria y hay que permitir levantar la suspensión. En materia de référé liberté, tiene toda posibilidad, es decir, que realmente dicta la medida apropiada. Puede suspender parcialmente, puede suspender ciertas partes del acto, incluso en référé suspensión puede suspender una parte del acto si es dividible. Eso es una excepción al régimen procesal normal, porque normalmente el juez no puede hacer mandamientos a la administración tan directamente. Es una de las ventajas de ese procedimiento de référé liberté. Sí, absolutamente. Bueno, doctor Antoine Claes, doctor Gilles Pellissier, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor poder tenerlos en este tiempo aquí en el 27º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.